Buenos días. Bueno, cuando estaba Milagros orando, no he podido remediar acordarme de esa canción que cantamos algunas veces que dice: ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo si tú no me hubieras perdonado? Pues es algo que quiero recordar especialmente en esta mañana. ¿Dónde estaríamos cada uno de nosotros si el Señor no hubiese venido a este mundo a salvarnos, a rescatarnos? Ya el domingo pasado tuvimos el privilegio de poder recordar el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Hoy voy a seguir un poco con lo mismo, quizás con un tono no tan divertido como el del otro día, pero igual de importante. Creo que es algo muy, muy importante y por eso, como es el último domingo del año, de la última predicación, me pareció oportuno volver a recordar lo que recordamos el domingo pasado, que nos ha nacido un Salvador. El texto que quiero leer un poco más adelante, Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Y mencionar brevemente, pues lo que ya todos sabéis, que estamos en Navidad. La Navidad en este país en el que vivimos, a mí se me antoja que es una auténtica locura. Para algunos, la Navidad dura 2 meses, un mes, yo qué sé. Algunos se lo toman de una manera un poco curiosa. ¿Qué manera de gastar dinero? Es una cosa que me llama la atención cada día más. Decía Manoli cuando veníamos para acá que es que este año están los precios, siempre pasa igual. Y ya pueden ponerlos donde los pongan, que la gente gasta dinero como si nos sobrase. Como si no tuviésemos otra cosa que hacer nada más que hacer auténticas locuras. Y la pregunta que creo que tenemos que hacernos los creyentes es: ¿qué es la Navidad? Porque yo creo que hay mucha gente aquí que no sabe todavía ni qué es la Navidad. ¿En qué piensa la gente cuando empezamos a pensar en que se acerca la Navidad? En las vacaciones de Navidad, en la lotería de Navidad, en recibir y en hacer regalos como si regalasen el dinero, en comer y en beber sin conocimiento, o incluso algunos me imagino que estaban pensando en las rebajas que ya se acercan dentro de poco. Esto de las rebajas también me llama mucho la atención, porque cuando veo en la televisión algunos establecimientos con las puertas cerradas y la gente allá agolpándose, y abren las puertas y entran todos como si no hubiese mañana a comprarse cosas que seguramente que en algunos casos ni siquiera les hacen falta. Qué curioso. Las tarjetas de crédito echando humo. Cuando luego pasan los cargos de las compras que se han hecho, vienen las depresiones, los lamentos, las tristezas. Conozco a una mujer que tiene un verdadero problema con su tarjeta de crédito, porque sale de casa y cuando luego regresa es tremendo lo que tiene que pasar. Lo más triste de todo es que muchísimos de los que esperan con ansiedad que llegue la Navidad es que ni siquiera saben lo que estamos celebrando, que es lo peor de todo. A mí eso me produce una tristeza superlativa. Menos mal que nosotros, aunque viendo la poca gente que hay aquí, no sé si algunos se han enterado de lo que estamos celebrando, pero bueno, menos mal que nosotros, pues creo que sabemos lo que estamos celebrando, nada más y nada menos que el nacimiento de nuestro Salvador. Nada más y nada menos que nos ha nacido un Salvador en la ciudad de Belén, Cristo el Señor. Y eso deberíamos tenerlo presente todos los días. Un amigo mío canta una canción que dice: Navidad, Navidad no es un día. Navidad, Navidad es algo más. Debería de ser toda la vida y no solo un momento nada más. El creyente debería recordar todos los días que el Señor del universo
vino a este mundo a salvarnos. Vamos a leer el texto que os he dicho antes. Mateo capítulo 1, versículos del 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero no la conoció, hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Qué bonito. En primer lugar, quiero hablaros de la encarnación. Versículos 18 y 19. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El mundo estaba preparado para el gran acontecimiento de la llegada de Jesús el Mesías. El gran imperio romano dominaba todo el mundo civilizado, todo el mundo conocido, todo el sur de Europa, el norte de África y la ribera oriental del mar Mediterráneo. Todo aquello estaba dominado por Roma. De ahí lo del famoso Mare Nostrum, nuestro mar. Los griegos nos habían dejado un idioma que se hablaba en todo el mundo conocido. El mundo no estaba, en general, en un momento bueno. La sociedad y la civilización atravesaban un momento muy, muy delicado, una terrible decadencia. Pues en esas circunstancias tan feas, el Omnipotente dispuso que la luz resplandeciese en medio de oscuras y de densas tinieblas. Estando desposada María, dice el texto, estaban comprometidos, pero aún no se había celebrado la boda. Estaban viviendo en sitios diferentes y aún no vivían juntos. Pero aquel compromiso era muy, muy, muy real, y una infidelidad en aquel momento solo podía llevarnos a una situación que se disolvía mediante un divorcio. Aunque la pareja comprometida no hubiese celebrado la boda y no estuviesen juntos, la infidelidad en aquella sociedad era considerada algo muy, muy grave, y María podía haber sido lapidada. En esas circunstancias José supo que María estaba esperando un bebé. Intentemos ponernos en esa situación. En la palabra de Dios tenemos dos relatos que cuentan la concepción virginal de María y el nacimiento del Señor Jesucristo. Fijaros qué curioso, uno escrito por un hebreo, Mateo, el otro escrito por un griego, Lucas. Dos relatos desde puntos de vista completamente diferentes, porque un griego y un hebreo no se parecen prácticamente nada, pero curiosamente concuerdan. ¿Y de qué manera? El texto de Mateo expresa dos veces que la concepción era obra del Espíritu Santo, versículos 18 y 20. Y el texto de Lucas tiene algún detalle más que no aporta Mateo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Los dos relatos, el de Lucas y el de Mateo, afirman tajantemente que Jesús el Mesías fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Es lo que enseñan los evangelios de Mateo y de Lucas. ¿Pero qué dicen de esto Marcos y Juan? Pues prácticamente nada. No dejaron escrito nada de la concepción virginal y del nacimiento del Señor Jesucristo. Pero los dos evangelios, curiosamente, concuerdan absolutamente en todo
con lo que nos dejaron por escrito Mateo y Lucas. Por ejemplo, Marcos 1, capítulo 1, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Un poco más adelante, en el capítulo 6, afirma que Jesús era hijo de María. Y Juan en su Evangelio concuerda totalmente con los sinópticos. Solo hay que ver cómo empieza su Evangelio. En el principio era el Verbo. El Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Los 4 evangelistas concuerdan y se ponen de acuerdo hasta en el más mínimo detalle en la concepción virginal y en el nacimiento de Jesucristo. Tenemos que recordar que la concepción virginal de la Virgen María y la resurrección de Jesucristo son 2 acontecimientos sobrenaturales y que en este mundo hay mucha gente que no puede creer todo aquello que no se pueda demostrar científicamente, dicen ellos, porque creen en muchas cosas que no se pueden demostrar científicamente y sin embargo las creen. Pero bueno, ¿qué actitud tenemos que tener nosotros ante este tipo de personas? Pues como no puede ser de otra manera, respetamos lo que dicen, aunque no estemos de acuerdo con ello. Para nosotros, lo que dice la palabra de Dios lo creemos a pie juntillas, desde el primer capítulo de Génesis hasta el último de Apocalipsis. Además, ¿por qué perder el tiempo en recrearnos en cosas que a lo mejor ni siquiera entendemos bien y perdernos cosas que tenemos en los evangelios muy, muy, muy bonitas? Por ejemplo, algo curioso, que tanto la Virgen María como José eran descendientes del rey David, de la tribu de Judá, requisito indispensable, condición sine qua non para acceder al trono mesiánico. El Mesías tenía que venir o de padre o de madre de la tribu de Judá, de la casa de David. Pues en el caso del Señor, tanto por parte de madre como por parte de padre, los 2 eran descendientes del rey David. José era descendiente de Salomón, hijo de David, y María era descendiente de Natán, hijo de David. Por tanto, en ambos casos, el Señor Jesucristo tenía acceso al trono mesiánico. Casi nada. En segundo lugar, quiero hablaros del mensaje del ángel. Versículos 20 y 21. Versículo 20 dice, y pensando él en esto, José, ¿pensando en qué? En la situación tan difícil que tenía. Menuda situación. Estás comprometido, estás prometido con una mujer y te enteras de que está esperando un bebé. Hay algo que siempre me ha llamado la atención de la Biblia, de los evangelios, y es que le dedican muy poco tiempo a José, al padre legal, al padre oficial del Señor. Le dedica poco tiempo, pero con lo poco que le dedica, las pocas palabras que aparecen de él, sabemos que era un hombre bueno y era un hombre noble. Por lo que cuenta Mateo, había tomado una firme decisión, que era abandonar a María. Pero había tomado la decisión de hacerlo discretamente, en secreto, para no hacerle daño, sin hacer ruido, sin hacerle reproche alguno, sin quejarse, sin pedir ningún tipo de compensación, sin pedir ninguna responsabilidad. En definitiva, sin hacer daño a María. Una de las cosas que algunos creyentes, creo yo, le preguntaremos en algún momento al Señor cuando estemos con Él, ¿por qué nos dejaste tan poca información de José? Si tuvo que ser alguien muy, muy, muy bueno. Pues nos dice la palabra de Dios que un ángel se le apareció en sueños. Un ángel, un mensajero del Todopoderoso, con un mensaje poderoso, no, lo siguiente. Ahora, hay que entender que el mensaje no era fácil de entender y menos aún de creer. Pues José lo entendió y lo creyó. Gloria a Dios por los hijos del Señor que entienden los mensajes del Todopoderoso. Los aceptan
y los creen. Me gusta bastante hablar de los ángeles. ¿Por qué será? Y le agradezco a mi familia que me pusieran ese nombre, porque me siento muy identificado y siento un cariño muy importante por los ángeles del Señor. Hay algunos libros por ahí que hablan de ángeles y hablan cosas muy, muy bonitas. Y me gustan mucho las palabras del ángel, cuando se dirigió a José. José, hijo de David. Con esas palabras recordó a José que tenía derecho directo al trono mesiánico, al ser descendiente del rey David, casi nada, descendiente de David. Aquel discreto y modesto carpintero era descendiente del gran rey David. Con David, Israel llegó a ser una superpotencia, y era lo que anhelaban los israelitas, volver a aquello. El ángel le dijo, no temas, es decir, deja de tener miedo y recibe a María, porque el bebé que está esperando ha sido engendrado por el Espíritu Santo de Dios. Y María dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Qué nombre más bonito, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a cualquier habitante de este planeta que quiera ser salvado. Solo hay que arrepentirse, cambiar de dirección y empezar una vida diferente de la mano de aquel que todo lo puede. Solamente hay que pedir perdón, como hicimos nosotros cuando nos convertimos al Señor. Y le dijimos, ven a mi vida, inunda mi vida con tu presencia y ayúdame a vivir de otra manera. Sobre el Señor Jesucristo se ha escrito y se ha dicho de todo. Se han dicho verdaderas extravagancias y alguna que otra herejía. Por ejemplo, había unos paisanos hace mucho tiempo, Javier sabe más de esas cosas que yo, docetistas, que decían que la naturaleza humana del Señor Jesucristo había desaparecido, siendo eclipsada o ocultada y casi inexistente por la parte divina. No es verdad. El Señor era 100% Dios y 100% hombre, lo que llaman la unión hipostática. Entiendo, el primero yo, que no seamos capaces de explicar ciertas cosas, lo cual a mí me hace reafirmarme en la convicción de que este libro es la palabra de Dios, porque si lo entendiese todo y pudiese explicar todo, pues igual me lo tenía que pensar 3 veces. Pero no entiendo muchas cosas porque es la palabra de Dios y con mi mente pues hay muchas cosas a las que no llego. ¿Y para qué perder el tiempo con cosas que no entiendo cuando me puedo gozar en cosas, como dije antes, que están un poco más claras? Una cosa bonita que el ángel le dijo a José. Le dijo incluso el nombre que tenía que ponerle al bebé. Un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre sencillamente glorioso y, en mi opinión, maravilloso. El Evangelio según San Mateo pone mucho énfasis en esto del nombre de Jesús. Y unas 900 veces o así aparece el nombre de Jesús en el Nuevo Testamento para referirse a nuestro Señor. Una cosa que tenemos que tener en cuenta siempre. Tenemos que tener en cuenta y no olvidar que el Evangelio y todo el Nuevo Testamento, los Evangelios, fueron escritos en griego, concretamente en griego koiné, el griego común, el griego de la calle. Y que en ese griego el nombre Jesús es el equivalente al nombre hebreo, que es Josué. El primer Josué llevó al pueblo de Dios a la salvación de la tierra prometida. El segundo Josué, que es nuestro Señor Jesucristo, nos llevará directamente al cielo. En tercer lugar, las profecías bíblicas, algo también que tenemos que tener muy presente siempre. Versículos 22 y 23. En la palabra de Dios hay muchísimas profecías con cosas muy, muy bonitas que fueron profetizadas por los profetas y que se fueron cumpliendo una tras otra. Los profetas del Señor fueron anunciando cosas que ahora lo leemos y nos quedamos desarmados. Desde el capítulo 3 de Génesis, los profetas del Señor uno tras otro fueron profetizando sobre la llegada del Mesías. Uno de esos profetas fue el profeta Isaías, el profeta evangélico, que nos dejó más profecías que ningún profeta sobre el Señor. Unos 700 años antes de que naciera Jesús dijo: subirá cual renuevo delante de él,
y como raíz de tierra seca no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Isaías 53. Me parece sorprendente que el Rey del universo, el que sustenta todo con la diestra de su justicia, se presentara de manera tan sencilla. Y pondrás su nombre Jesús. Le llamarás Jesús. Sin ningún título de grandeza, sin ínfulas, sin alaracas de ningún tipo, de manera humilde y sencilla. Y llamarás su nombre Jesús, que significa Jehová salva o Jehová es salvación. Y sus discípulos de todos los tiempos le adoran, le adoramos y le adoraremos por ser quien es y por todo lo que ha hecho, porque no hay nadie, absolutamente nadie, que haya hecho las cosas que ha hecho el Señor nuestro Dios. Y recordar siempre que vino para traer salvación al hombre pecador. Era necesario un sacrificio perfecto y sustitutorio. Y Dios envió a su Hijo perfecto, impoluto, inmaculado, para salvarnos. Dice un texto muy bonito de 2 de Corintios: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. 20 palabras. ¿Cómo es posible que se pueda decir algo tan bonito con 20 palabras? El Dios del cielo cargó sobre los hombros de su Hijo Jesucristo todos nuestros pecados y sobre nosotros cargó la justicia de Cristo. Al que no conoció pecado, por nosotros le hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Casi nada. En los versículos 22 y 23, Mateo registra su primera cita de las Escrituras proféticas para demostrar al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, que Jesús era el Mesías que llevaban tantísimo tiempo esperando y que había sido profetizado por un montón de profetas. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Esa expresión se repite en el Evangelio según San Mateo montones de veces. Mateo se afana y se esfuerza por demostrar a Israel que Jesús es el Mesías que estaban esperando. Simplemente y tristemente sabemos que no sirvió para mucho. Pero bueno, pero la iglesia primitiva, la primera iglesia, tenía la convicción de que todo lo que estaba pasando, que contaban los profetas y todos los acontecimientos, habían sido debidamente ordenados y todo lo que estaba sucediendo era obra de Dios. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Y en último lugar, quiero hablaros, ya empecé antes y ahora quiero incidir un poco con esto. Quiero hablaros de José. Concretamente quiero hablaros de la obediencia de José. Versículos 24 y 25. Me imagino que como me ha sucedido a mí, os habrá sucedido a todos vosotros. ¿Habéis escuchado más de una vez a algún creyente, algún maestro, algún predicador hablar sobre María y decir: tuvo que ser una mujer fuera de serie, una mujer excepcional, para que el Dios Todopoderoso la escogiese para traer a este mundo a Jesús? Pero seguramente que os pasará lo mismo que a mí, que casi nunca hablamos de José. Yo, quitando una vez que un amigo mío predicó sobre él, creo que desde que estoy en el Señor no he escuchado nunca a nadie hablar de José, el padre de Jesús, el padre oficial, el padre legal. Y creo que es algo que deberíamos considerar e intentar rectificarlo, porque me parece que en la vida de este hombre, con lo poco que sabemos de él, había muchas cosas buenas que tenemos que aprender, recordar, interpretar correctamente y, llegado el caso, incluso imitar. El texto de Mateo dice claramente que era un hombre justo, un buen creyente, que guardaba fielmente la ley y que obraba como un auténtico creyente, un hombre recto y piadoso. Pero además era un hombre obediente, porque obedeció lo que le dijo el ángel al pie de la letra. Pero vamos, al pie de la letra, ¿y de qué manera?
hizo todo lo que le dijo el ángel y tal y como se lo dijo. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. José hizo exactamente y en el mismo orden las cosas como el ángel se lo mandó. Es decir, José llevó a María a su casa y la reconoció públicamente como su legítima esposa y al bebé que estaba esperando como su hijo legítimo. E hizo valer el derecho al trono de ese niño que iba a nacer por el linaje de David, el rey David, descendiente de Salomón. Y claro, no quiero terminar con este texto sin mencionar lo que enseña el versículo 25, que me parece que es otro acto de obediencia. Pero no conoció a María hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El ángel le mandó que recibiera a María y la recibió en su casa. El ángel le mandó que no la conociera y no la conoció hasta después del tiempo de la purificación. El ángel le mandó que pusiera al niño por nombre Jesús y José le puso al niño el nombre que el ángel le dijo. Le llamó Jesús. Repito lo que dije antes. Solemos decir, y hacemos bien, que María tuvo que ser alguien excepcional, para que Dios la escogiera para gestar, para alumbrar y para cuidar de Jesús. Y José, Jesús iba a criar a su lado. El Dios de los cielos le escogió para que estuviera a su lado, para que cuidara de él y para que trabajara con él. Por lo tanto, cuando hablemos de María, por favor, intentemos recordar también a José, porque Jesús se iba a criar al lado de aquel que llamaban el carpintero. Bonito oficio. Qué buena familia. Con ellos creció el Salvador hasta que llegó el tiempo de su ministerio. Cuando llegó el tiempo de su ministerio, Jesús afirmó el rostro y empezó a caminar por los caminos que le habrían de llevar a la cruz, para salvarnos a todos y cada uno de nosotros. Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló hasta la muerte, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios nuestro Señor le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, absolutamente toda rodilla. Y con esto voy a terminar. El nacimiento de Jesucristo, la encarnación, el mensaje del ángel, las profecías bíblicas y la obediencia de José. Así nació el Mesías Rey. El Dios eterno irrumpió en este tiempo. El omnipotente, el que todo lo puede y el que todo lo sabe, vino a ser un pequeño bebé que nació en Belén. El Señor del universo veló la gloria de su Hijo, casi la ocultó en un cuerpo humano. Y en ese cuerpo humano, dice el apóstol Pablo, que habita corporalmente la plenitud de la deidad. Casi nada. En este mundo nunca ha habido, ni hay ni habrá nadie que haya hecho las cosas que hizo Jesús. En este mundo nunca ha habido, ni habrá, ni hay nadie que haya dicho jamás lo que dijo él. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nadie lo ha dicho porque nadie lo puede decir. Él sí. Y nadie ha habido, ni hubo, ni habrá nadie que haya amado a los seres humanos como lo hace él. Por tanto, y recordando que es Navidad, podemos decir en voz alta que bendito es él y bendito es su santo nombre. Amén.